cuatro mentes al mismo tiempo tratando de descifrar el problema de cómo hacer esta canción memorable, cómo hacer este riff memorable, cómo hacer que esta transición pegue. Y eso ayudó al final del proceso que el disco fuera como inclusive algo más sincero de lo que el EP fue, digamos, porque son cuatro mentes nada más chorreando todo en un disco. Una masa eléctrica pesada. Toca Fuzz Worshipping Doom, que es básicamente nuestra versión de Stoner Doom. Somos una banda con fuzzes muy altos y que le rinden tributo a Doom y a Stoner, y simplemente lo manejamos sobre ese canvas. Bueno, es bastante distinto. Sí mantenemos como una esencia clara y digamos que está todavía en la otra producción, en el disco. Yo rescato que es como una versión más madura de lo que queríamos hacer en el EP, pero todavía no teníamos el entendimiento de lo que queríamos hacer. Este disco que acabamos de terminar es bastante, la palabra que usaría es versátil. Todos tenemos nuestras influencias antes de Age. Por ejemplo, yo antes de Age escuchaba otra cosa totalmente diferente a lo que es el sonido de Age, y yo creo que eso se nota en algunas piezas porque pasamos de una pieza totalmente abrasiva y pesada a una pieza que es más rápida, más movida. Sí, digamos, se podría decir que se empezó hace como 2 años y el proceso de composición siempre hemos sido los cuatro, a excepción de tal vez esas dos piezas que ya en su estructura estaban mayormente terminadas. Fuimos muy enfáticos en que Jorge y que Gabriel tuvieran voz siempre en todo, o sea, que no fuera como interpretar música de uno de los maes o de dos de los maes, sino que fuéramos todos haciendo la música. Un concepto lineal, es más emocional, entonces básicamente muchas son metáforas a través de historias que realmente underline tratan X cosa. Trata sobre la obsesión, trata sobre la tristeza, la felicidad errónea, la felicidad correcta, sentir que usted ya no va a ningún lugar y que simplemente tiene que trascender. Uroboros es tanto vida como lo es muerte. Y básicamente un trance urobórico, como yo lo pensé, es algo a lo que uno siempre se destruye y al que siempre vuelve.
pero es un trance, la vara nunca se va a ir. Entonces, en cuanto a concepto, Groboric Trances, yo siento que podría ser un poco eso, como un estado mental de destruirse y volver a renacer una y otra vez. Sí, yo... Bueno, yo puedo hacer otra toma. ¿Ustedes lo oyen bien? ¿Se lo escucha bien? Cállalo otra vez por vara, man, solo para estar seguros. Porque usualmente lo que he grabado en vocales han sido guturales, nada más. Ya aventurarme a lo que son como voces limpias, cosa de la que yo nunca he estado como muy seguro de mí mismo con esas varas. Siempre ha sido como complicado. Pero mae, yo siento que salió muy tuanis, la verdad. Sí estoy muy feliz con el resultado. Wow, very good. Cada uno tiene momentos en donde canta solo y hay momentos en que somos los tres al mismo tiempo cantando lo mismo con la misma intención, entonces suena como si fuera un bicho de tres cabezas a veces. Para mí una experiencia nueva y un reto, porque era la primera vez que grababa un disco de larga duración y era la primera vez que grababa con una banda en sesión. Entonces sí, yo me sentía bastante nervioso porque la responsabilidad rítmica recaía sobre mí, al menos para hacer una guía, si lo queremos ver de esa manera. Siento que grabar bajos en esto fue muy tuanis porque yo me metí con Gabo digamos, en el cuarto y afuera estaba Chris y Beto, entonces yo no veía ni escuchaba, bueno, sí escuchaba un poco a Chris y a Beto, pero nada más los veía de lejos, era como un toque más complicado poder comunicarse de ese lado. Teníamos que estar súper afilados porque una toma que alguien se la pelara, digamos, garrafalmente o algo así, sería que todos desde el principio dejaran. La grabación de la guitarra y todo lo grabamos en sesión, lo que grabamos por aparte fueron de los solos y digamos doblar algunas partes para que cuando un track se queda soleando, que doblemos las guitarras o algo por el estilo. Estamos trabajando en las últimas etapas del disco, cerca de la masterización. Ya tenemos el arte que fue hecho por Anne Burke. Y básicamente estamos esperando simplemente poder explotarlo donde sea. Le tenemos mucha fe al disco, inclusive aunque no sea el gusto de nadie, a nosotros nos gustó demasiado el hecho de grabarlo y de poder sacarlo. En realidad era algo que creo que todos necesitamos hacer en este momento. Fue un proceso satisfactorio por parte de todos, las piezas sonaron bastante amarradas y creo que lo que escucha la gente en vivo, en los chivos, es lo que va a escuchar en el disco.
pedaços. Capuco. Quero que você la guitarra porque isso é sua parte. guitarra. Eu uso parte. Why don't you use guitarra? Por favor. Por favor, tenho 26 anos.